Bueno, creo que ya me están oyendo todos. En primer lugar y muy especialmente quiero saludar a todos y cada uno de los jóvenes universitarios de pregrado, de posgrado aquí presentes de distintas facultades. Me complace mucho que haya personas de distintas disciplinas y profesiones. Creo que eso habla de lo que es el espíritu de una universidad. Un saludo al decano, a William Calderón, a los profesores también aquí presentes y decirles que me complace mucho estar en este escenario. Por varias razones. Primero, porque siempre he sido un convencido del valor de una universidad. La universidad es por esencia unidad en medio de la diversidad. No he concebido nunca un espacio universitario que no tenga esa característica. Y eso significa que en estos espacios justamente se construyen consensos, se construye en la diferencia, se construye en el debate público, se construye en esa trabajo en equipo, construcción, si se quiere, colectiva. Uno de los temas que más falta posiblemente me hace a mí ha sido el estar en la cátedra. Yo he estado cerca de 20 años en el ejercicio de la cátedra y los años que he estado como funcionario de gobierno nacional, pues no he tenido el tiempo para hacerlo. Sin embargo, estar en momentos como este, pues lo llena uno de una enorme nostalgia. La nostalgia de estar quizá en el ejercicio de la cátedra. Para mí, la cátedra significa varias cosas. La cátedra significa la posibilidad de enseñar, pero sobre todo significa la posibilidad de aprender. La cátedra significa la posibilidad de construir colectivamente y con los estudiantes con los que siempre he tenido esa oportunidad. Yo quiero invitarlos a que a lo largo de esta conversación sobre construir colectivamente consensos en medio de lo que viene después de la pandemia, cada uno de ustedes pueda proponer ideas. Aquí no se trata de recibir una receta de ninguna manera, porque no tengo recetas tampoco para ustedes, sino se trata de que ustedes también propongan iniciativas que nos permitan construir como sociedad en esa dinámica de consenso, en esa dinámica de unidad en medio de la diferencia. Yo nunca aspiraría a que aquí tengamos un pensamiento único sobre lo que es el país o el futuro del país, ni más faltaba. A lo que sí aspiro es a que tengamos capaces de no quedarnos en la orilla del puente. Es fácil quedarse en la orilla del puente y en eso muchos se quedan. Lo que es difícil es construir recorriendo el puente y descubrir que en la mitad del puente hay puntos en donde hay elementos en común. Yo creo que de eso se trata el ejercicio de construcción de consenso. Y hay una persona que estaba al inicio de esta presentación, en el primer slide. Esta persona se llama Juliette Jaimes. Juliette es alumna de una universidad en la ciudad de Cúcuta, de una universidad además icónica en el país, la Universidad de Pamplona. Juliette la invité, y entre otras además al azar, porque invité a un grupo de jóvenes universitarios al azar, y llegaron al Ministerio de Hacienda para construir lo que fue la Ley de Inversión Social o el proyecto de reforma tributaria después de aquel que no pudo ser discutido en el Congreso de la República por distintas razones, y no entro en ese detalle, cada uno de ustedes lo sabe y lo ha recorrido a lo largo de las noticias, en el momento difícil que tuvimos hace algunos meses. Juliette, junto con otros jóvenes universitarios, casi 30 jóvenes universitarios, estuvieron conmigo discutiendo, debatiendo, con posiciones distantes seguramente sobre lo que debería incluir una ley de reforma tributaria. Nosotros la denominamos Ley de Inversión Social, por unas razones que después podré compartir con ustedes. Y en esa conversación, Juliette se convirtió en una de las estudiantes más acuciosas, con mayores iniciativas o ideas. A mí me parece que el mundo universitario es un mundo donde eso es posible. Yo firmemente creo que en ese ejercicio descubrí el valor de la construcción de los consensos. Pero quiero compartir con ustedes lo que ha sido de pronto la experiencia de haber hecho un tránsito en el ejercicio de lo público en esa dinámica de construir consensos. Si ustedes me preguntan a mí cuáles han sido los verbos rectores de lo que ha sido la gestión como funcionario de gobierno nacional, yo señalaría por lo menos 4 palabras. La primera de ellas, adaptarse. Adaptarse a las realidades que vivimos. Uno es el rol de ministro de Comercio antes de pandemia y otro rol totalmente distinto
ser ministro de Comercio durante la pandemia. Otro rol totalmente distinto fue el de haber sido, ahora como lo estoy siendo, ministro de Hacienda, pero uno en el momento difícil que vivimos hacia el mes de mayo del año pasado, y otro seguramente es el que estamos viviendo en este momento. Cada uno de esos momentos requieren un profundo sentido de adaptación. En segundo lugar, la segunda palabra, esa capacidad de escuchar a los demás, de oír empáticamente. Yo recuerdo dialogando con beneficiarios de programas sociales. Por ejemplo, la señora María, que en la ciudad de Barranquilla me decía, yo necesito, a través de esa reforma tributaria, un programa que me permita atender las necesidades de mi familia. Soy madre cabeza de familia. Vivo con mi hija y con mi madre. Mi madre tiene una enfermedad. No tengo con qué cubrir las necesidades de los medicamentos. Y yo necesito alguna forma, porque aún sigo afectada por el impacto de la pandemia. Así como hablé con la señora María en la ciudad de Barranquilla, lo hice en por lo menos 7 u 8 regiones de Colombia, construyendo empáticamente, con capacidad de escucha, esos consensos. La tercera palabra es hacer, porque en el mundo de hoy, y ese es un mensaje para ustedes jóvenes universitarios, no es suficiente con tener grandes ideas. Muchas veces tenemos explosión de iniciativas, pero tenemos escasez de acabativas. Aquí hay que traducir o trasladar de las iniciativas a las acabativas. Yo he sido siempre un funcionario que en el ejercicio de lo que he realizado en el sector académico, privado y público, me he caracterizado porque por principio general y como propósito central he logrado entender que no es suficiente con tener buenas ideas, que con buenas ideas no se cambia, no se transforma nada, se necesita hacer. La ley de inversión social es un ejemplo de algo que se pudo hacer. Los proyectos de fortalecimiento del emprendimiento, como lo que veíamos aquí en la Universidad de La Sabana con Se Emprende, fueron el resultado de hacer desde el Ministerio de Comercio y de Industria y de Turismo. Los esfuerzos por simplificar los trámites, las trabas, las regulaciones que hacían difícil la vida del empresario y haber logrado más de 4.000 trámites eliminados, racionalizados, digitalizados, cuando ningún gobierno en la historia de este país se habían hecho más de 2.000, significa hacer. El propósito de remodelar todos los modelos de Plan Vallejo, de zonas francas, la ley de turismo, la ley del emprendimiento, la ley de inversión social, el acuerdo con el Reino Unido, el acuerdo comercial con el Reino Unido, son demostraciones de que se puede hacer cuando uno está también en el ejercicio de lo público. Y finalmente, la última es riesgos, arriesgarse. Cada uno de ustedes tiene que tener la convicción de que en la construcción de consensos hay que asumir riesgos, hay que ser audaz. Eso lo hicimos, por ejemplo, con la ley de inversión social. Una ley que hoy beneficia a 29 millones de colombianos, con programas inimaginables, como por ejemplo Ingreso Solidario, que es una renta básica de emergencia, es una transferencia monetaria a los más vulnerables de nuestro país. O como Matrícula Cero, que permite que 700.000 jóvenes, el 97% de la matrícula oficial, tengan gratuidad en la educación superior, tengan esa oportunidad. 700.000 jóvenes anualmente se benefician de ese programa. O con programas como, por ejemplo, el subsidio de la nómina, que lo extendimos con la ley de inversión social y que ha permitido que en estos 4 o 5 meses se protejan 900.000 empleos en nuestro país. O el incentivo a la nómina, que redujo los costos hasta en un 100% de seguridad social para la vinculación de jóvenes en el trabajo, en la vida laboral. 190.000 empleos se han beneficiado de esta medida. Yo creo que firmemente que en ese ejercicio de adaptarse, de escuchar, de hacer, de arriesgarse, se pueden construir consensos en nuestra sociedad. Creo que también hay que tener una característica y es la de oír empáticamente. Oír empáticamente significa escuchar como lo hicimos cuando construimos la ley de inversión social. Yo me reuní con jóvenes, como ya les dije, me reuní con actores sociales, sindicatos, con beneficiarios de programas sociales, con la academia, con el sector productivo, con los gremios de la producción, con las instituciones, con las iglesias, con todos ellos construyendo alrededor de propósitos comunes. Ustedes se preguntarán, ¿qué cambia
¿Y qué va a cambiar con esta pandemia? Y yo creo que es importante reflexionar sobre eso. Aquí sé que hay personas de distintas disciplinas y profesiones. Yo creo que varias cosas cambiaron y cambian con la pandemia. Y a pesar de que estamos seguramente, y esperamos que sea así, en el cierre de esta pandemia, lo que viene de aquí en adelante seguramente será muy distinto de lo que teníamos antes de la pandemia. Lo primero y lo más importante, creo que tenemos una perspectiva distinta sobre la vida. Lo que hicimos por cerrar actividad productiva, por proteger a esos actores que se habían desfavorecidos por el cierre de esa actividad productiva, lo hicimos a conciencia de que lo más importante que teníamos que cuidar era la vida de los seres humanos. Protegimos la vida de los seres humanos. Y eso significó que para nosotros, hoy en día, la vida signifique mucho más de lo que posiblemente significaba anteriormente. También en la pandemia o en la pospandemia tenemos una perspectiva distinta de la familia. Cada uno de ustedes tuvo momentos nuevos, seguramente, mucho más profundos con sus familiares, con sus familias. Yo particularmente recuerdo el encuentro con mis hijos que iban normalmente al colegio y que en medio de la pandemia pues lo hacían desde la casa. Creo que eso fortaleció también la familia. Es una perspectiva distinta. Creo que también hay una perspectiva distinta sobre el consumo. Empezamos a valorar todo lo que es el consumo electrónico. Yo recuerdo que como ministro de Comercio, dialogando con el sector comercial, fortalecimos nuevas políticas para que el comercio electrónico funcionara mejor. Crecía el 12% semanalmente en nuestro país el comercio electrónico, sin incluir turismo, que el turismo se vio afectado. Y el turismo era buena parte de la demanda de ese comercio electrónico. Cambia la perspectiva de trabajo también. Para muchos, hoy, pues volver de nuevo al ejercicio de la vida laboral seguramente ya no será una opción. Cambia la perspectiva social también, porque tenemos que ser más conscientes de la realidad de los más vulnerables de nuestro país, del microempresario, que todavía sigue sufriendo por el impacto de una pandemia, de esa familia que vivía en la informalidad. Piensen ustedes, para una persona que tiene un trabajo, que vive en la formalidad, la pandemia es una dificultad, sí, lo es, lo fue, pero para una persona que vive en la informalidad es mucho más fuerte. Por una razón, porque ese que vive en la informalidad vive del día a día. Cuando hay cierre de actividad productiva, eso significaba que ese día no tenía el recurso con el cual satisfacer sus necesidades básicas. Y por lo tanto, esa perspectiva se vuelve hoy definitiva. Hoy tenemos que ser más conscientes del informal, más conscientes de ese que es vulnerable. Cambian también las perspectivas de las relaciones humanas, de las relaciones sociales. Y fíjense ustedes, jóvenes, cambia la perspectiva de temas como la sostenibilidad. Ustedes recuerdan esa foto en la ciudad de Madrid, donde estaban los pavos recorriendo la ciudad en medio de la pandemia. Las playas de nuestro país recuperadas. Hay cambios que vendrán de aquí y seguramente por siempre. Hoy las playas tienen un sistema de restricción en general en nuestro país distinto al que teníamos antes de la pandemia. Nos preocupa el cuidado de las playas, nos preocupa el cuidado del medio ambiente. Uno de esos temas en donde nos adaptamos y transformamos fue la ley de turismo, que nosotros propiciamos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que tenía como propósito recuperar la idea del turismo sostenible, del turismo de naturaleza, del turismo de un país que es hoy el segundo país más biodiverso del mundo, de un país que necesita recuperar esa idea de que el turismo en Colombia tenga una dosis de naturaleza. Todo eso cambió, pero también derivado de eso, el diseño de política pública cambió. En mayo del 2020, ustedes recordarán, se retira una reforma tributaria que fue presentado por mi antecesor, una reforma tributaria que en términos conceptuales tiene cosas muy importantes o ideas muy importantes para el país, y una reforma tributaria que necesitaba, y ese fue el esfuerzo que empecé a liderar, dialogarse con los distintos actores sociales. Por eso en casi 2 meses arrancamos a construir esa ley de inversión social, considerando que el contexto social y político es definitivo en el diseño de política pública. No va a existir de aquí en adelante el diseño de cualquier reforma laboral, pensional, tributaria u otra que se desarrolle en nuestro país que no consulte de aquí en adelante y que no construya empáticamente
a través de consensos. Es imposible que sea así. Yo creo que hoy se necesita, y eso lo digo a ustedes porque finalmente van a ser protagonistas de la construcción de política pública, se necesita escuchar empáticamente, se necesita construir colectivamente, se necesita entender la realidad de los más vulnerables, de los que están viviendo momentos difíciles, se necesita llevar y entender que las soluciones tienen que consultar la problemática de las mayorías. El Fondo Monetario Internacional lo dijo después de que nosotros lo lideramos. La OECD lo dice en su más reciente reporte y destaca cómo ese propósito de construcción de política pública, en este caso de una propuesta fiscal en Colombia, realmente tuvo la capacidad de consultar a los demás. Hoy, además, jóvenes, se necesita hacer un esfuerzo en oír las características de un país que es un país de regiones. Este no es un país de centro, este es un país descentralizado, este es un país que necesita escuchar lo que sucede en cada uno de los municipios de nuestro país. Se necesita escuchar las instituciones, se necesita escuchar los actores sociales. Creo que eso cambia radicalmente respecto a lo que vamos a tener de aquí en adelante. Cuando el presidente me llamó a liderar ese propósito, lo primero que yo dije es: tengo que acudir a esas características que aprendí aquí, en el seno de una universidad. Yo tuve la fortuna de tener que dialogar con profesiones distintas. Una es la actitud de un estudiante, de un profesor de medicina, por ejemplo. Otra es la actitud o la reflexión de un profesor, un estudiante de las ciencias humanas, de la filosofía, de la sociología, de la historia. Otra es la manera de pensar de un estudiante o profesor de una facultad de ciencia política, o de economía, o de administración, o de las ingenierías, o de las matemáticas. Creo que en el diálogo con el mundo universitario, uno adquiere competencias que cada uno de ustedes tiene que seguir fortaleciendo en esta vida universitaria. ¿Para qué? Para varias cosas. Para entender que es en esa construcción colectiva como se construyen mejor las iniciativas. Así lo hicimos en ese momento cuando arrancamos a construir la Ley de Inversión Social. Pero también se necesitaba una gran dosis de comunicación. Y aquí hay estudiantes de comunicación que juegan un papel protagónico en el futuro de las instituciones, de la política pública, de las empresas, de los ciudadanos, de los actores privados, de los empresarios. Hoy, más que nunca, con el crecimiento que tienen las redes sociales, con las realidades que estamos enfrentando de posverdades a través de las redes sociales también, se necesita especialmente tener una especial capacidad de comunicar lo que estamos haciendo. Yo le dediqué especial atención con nuestro equipo de trabajo a construir esa estrategia de comunicación. Y después, el diálogo con las Juliet o los Juliet de nuestro país. En ese diálogo, llegamos a la conclusión de que la reforma tributaria no podía ser solo una reforma tributaria, que tenía que tener corazón. Y un principio general que he tenido como ministro de Hacienda es entender que aquí no estamos solamente para hablar de tasas de interés o de tasa de inflación o del crecimiento del Producto Interno Bruto o de la tasa de cambio, sino que aquí tenemos que entender que la economía es una ciencia y es una ciencia social que está al servicio de los ciudadanos y que la economía tiene que darle resultados al ciudadano. Tiene que contribuir a generar empleo, tiene que contribuir a generar mejores condiciones de vida para las personas, tiene que contribuir a que haya mejores condiciones también para los entes territoriales, para los departamentos, para las ciudades. Y ese es un esfuerzo que supone comunicación, por un lado, pero también supone construcción empática. Así lo hicimos. Y definimos que la Ley de Inversión Social debía tener 4 propósitos. El primero de ellos, el más importante, el corazón, el alma de la ley, tenía que ser lo social. Y entonces dialogamos con los jóvenes y llegamos a la conclusión de que se necesitaba hacer de la matrícula cero gratuita una política de Estado. Hoy lo es. Hoy lo es y me llena de satisfacción que la Ley de Inversión Social garantizó el financiamiento hacia el futuro, por siempre en nuestro país, para que el 97%, como ya lo dije, de los estudiantes universitarios de instituciones oficiales pudieran tener gratuidad en la educación superior. También concebimos que el pequeño, el microempresario estaba afectado, que necesitaba un subsidio a la nómina. Darle continuidad, se logró por un periodo de tiempo. Que necesitábamos generar empleo, ya lo dije, con los jóvenes. Pero los jóvenes en esa conversación me dijeron algo que yo no lo tenía previsto. Alguna vez uno de ellos me dijo:
necesitamos un incentivo como ese para las mujeres mayores de 40 años, para los hombres que también perdieron su oportunidad laboral, para las personas en situación de discapacidad. Por eso el incentivo al empleo contempló juventud y también contempló personas mayores, y mujeres, y hombres, y personas en situación de discapacidad. Y hoy en día está en operación. Y también de estas conversaciones surgió ese ingreso solidario extendido hasta diciembre de este año. Pero dijimos, vamos a incrementar las familias, y a partir de este semestre se incrementan 1 millón de hogares. Y adicionalmente mejorar especialmente las condiciones de ingreso solidario desde junio para esas familias de pobreza extrema que tenían más personas dependientes de la familia. 29 millones de colombianos, como ya lo dije, se beneficiarán de estos programas sociales. Ese era el corazón de la iniciativa. Por eso se llamaba Ley de Inversión Social. En alguna de estas charlas, alguna persona me dijo, ¿y por qué esconde el hecho de que es una reforma tributaria y la llama Ley de Inversión Social? Le dije, si quiere cámbiale el nombre, llámela reforma tributaria, a mí no me importa. Pero le voy a pedir un favor, que sea una reforma tributaria con corazón desde lo social. Por lo menos deme ese gusto, pero si quiere llámela reforma tributaria, porque el énfasis era social. Y el segundo énfasis era fiscal. Teníamos que ordenar las finanzas públicas de nuestro país. Colombia, después de haber tenido cifras extraordinarias en 2019, el mejor resultado en su déficit fiscal, el crecimiento más que duplicado respecto al 2017, la tasa de crecimiento de la inversión nunca antes vista en la historia de nuestro país, cifras récord en turismo, no se habían logrado nunca visitantes de esa dimensión en ese diciembre del 2019, y yo estaba feliz como ministro de Comercio e Industria y Turismo. Y llega la pandemia, y la pandemia cambia radicalmente. Multiplica el déficit fiscal porque necesitábamos financiar las necesidades de los más vulnerables. Incrementa la deuda pública, sí, sin duda, porque necesitábamos recursos para atender esas necesidades. Por eso teníamos un compromiso en esta Ley de Inversión Social de ordenar las finanzas públicas, y lo hemos venido haciendo. En estos 9 meses logramos reducir el déficit fiscal que se tenía previsto desde antes. Logramos que 10 años atrás lográramos la meta de deuda pública respecto al PIB. Logramos reducir el nivel de deuda pública respecto del PIB que teníamos previsto para los próximos 4 años. Lo hicimos en 2021. Quiere decir que se ha venido logrando un resultado de ajuste de las finanzas públicas. El tercer propósito era la reactivación económica. La reactivación económica suponía primero generarle más recursos a la nación para financiarse. No para este año ni para el año pasado, porque los tributos entran normalmente a regir en años subsiguientes. En el fondo trabajábamos para lo que iba a ser el siguiente gobierno y para darle sostenibilidad al inicio de ese gobierno. Y así se logró. Generamos 1.8% del PIB en nuevos ingresos para el país. Pero la reactivación era mucho más que eso. Era tener la capacidad de mostrar que este país iba a ser capaz de crecer por encima de otras naciones a nivel internacional. Y se está logrando. Hoy mi pronóstico es que Colombia va a crecer el año pasado al 10.2%. Vamos a ver qué anuncia el DANE sobre esta materia. Igual, crecer por encima del 10% es una cifra histórica. Es una cifra histórica no solamente porque es la más alta que ha tenido reflejada la historia económica del país desde que tenemos datos a nivel nacional, sino sobre todo porque comparativamente con más de 48, las más destacadas economías del mundo, Colombia es la número 3 en el crecimiento del 2021. 3 de esos más de 48 naciones representativas del mundo entero. Porque eso demuestra la enorme capacidad de resiliencia de nuestro empresariado. Como ministro de Comercio, recibía a diario llamadas de empresarios, muchos de ellos en situaciones difíciles. ¿Cómo podemos ayudarlos? Y tuvimos que diseñar 170 decretos, más de 900 medidas como gobierno nacional para atender las necesidades de esos que se veían afectados. Particularmente como ministro de Comercio, diseñé muchos decretos legislativos, leyes en el fondo de la nación para atender las necesidades de esos que nos estaban señalando. Quiere decir que la resiliencia ha sido un gran protagonista, que la política que tuvimos para hacer gasto de inversión pública, para crecer más, tuvo resultados, que el compromiso por Colombia que el presidente anunciara el 20 de julio del 2020
nuestro quasi New Deal, si se quiere, un programa de recuperación, estaba dando resultados. Que la cifra récord que hoy vemos en venta de vivienda de interés social o no bis está dando resultados. Que la infraestructura está haciendo inversiones récord en cuarta generación y ahora en quinta generación, y que eso está generando también oportunidades laborales. Yo creo que es posible, y viendo ya en perspectiva después de estos 9 meses, construir una política como esta, una política aprendida aquí en las aulas universitarias, una política que creo que ha dado resultados significativos y que nos permitió también mejorar y generar oportunidades para todos en lo que viene a continuación. Cierro diciendo, para terminar esta presentación, que posiblemente los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de mi experiencia en la vida pública y también en la vida académica me demuestran mensajes que para ustedes pueden ser importantes. El primero de ellos, que en este ejercicio de la vida de lo público, incluso de la vida académica, siempre tenemos que privilegiar el bien común sobre el bien particular. En mis debates y mi construcción de ley de inversión social, ese ha sido una de las grandes apuestas. Segundo, que tenemos que estar dispuestos a servir y servir con generosidad. Yo nunca me hubiera imaginado tener que recibir la cartera de Hacienda en un momento tan difícil para la historia del país. Para mí era difícil recibirla en ese momento, porque lo que estábamos viviendo era complejo, pero significó, y lo hice con la convicción quizá de lo que alguna vez le aprendí a la Madre Teresa de Calcuta, que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir, y que hay que tener vocación de servicio hasta que duela, con esa vocación de entender que al final tenemos que entregarnos a los demás, y especialmente a los más vulnerables del país. Por eso he insistido que he pretendido realizar un Ministerio de Hacienda con más corazón en los más afectados en este momento. Tercero, que en este momento tenemos que reivindicar el valor de la vida, como lo decía anteriormente, que tenemos además que tener la capacidad de construir conversaciones, si se quiere, incómodas, difíciles, con quien sea. Conversar una reforma tributaria en público, en privado, es difícil. A nadie le gusta que le impongan impuestos. Casi que el impuesto, por naturaleza en el nombre, es desafortunado. El impuesto supone una imposición. Alguien impone algo por encima de otro. Y eso de entrada no es lo más sexy ni lo más atractivo. Recuerden también, además, que en esta construcción colectiva es necesario entender que el centro de nuestras actuaciones, en la academia, en su vida profesional, en su vida personal, siempre tiene que ser la gente que tienen ustedes a su alrededor, y especialmente los más vulnerables de nuestra sociedad. Yo creo que esta ha sido la filosofía que yo he tratado de seguir a lo largo de estos 9 meses y a lo largo también de estos más de 3 años y medio que he estado en el servicio de lo público. Que se cometen errores, sin duda alguna. Que también hay aciertos, también sin duda alguna. Que en el ejercicio de lo público lo importante es la convicción de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con amor, con sentido solidario, con compromiso además por un país, por el futuro de un país. Futuro de un país que depende de personas como ustedes. Ustedes tienen que seguir construyendo el futuro de esta sociedad. Seguir haciéndolo además con condición de liderazgo, con la magia del liderazgo, que significa motivarse a sí mismos y motivar a los demás. Con la magia también de hacer la tarea, de no quedarse en iniciativas, sino en acciones, de entender que esto se hace con imaginación, con creatividad, de hacerlo por la gente, con la gente, para la gente, con un profundo sentido de pasión, libremente además, entendiendo que aquí estamos con un sentido de trascendencia, que no estamos en la vida por nada, lo estamos haciendo porque tenemos la convicción de que tenemos la obligación, si se quiere, la responsabilidad de trascender en el tiempo y trascender en el espacio. De la misma manera que lo tenemos que hacer con un profundo sentido de autenticidad y que lo tenemos que hacer especialmente con amor, porque el amor significa entregarse y entregarse por los demás. Esa ha sido la filosofía que hemos recorrido a lo largo de este servicio desde lo público, pero también desde el servicio de la academia. Y me place enormemente compartirlo con jóvenes que representan generaciones siguientes que habrán de transformar.
Cierro con una reflexión, y es la reflexión de algo que descubrí en un texto de la Universidad de Harvard, que cuenta la historia de un sabio y de varios artesanos de piedras. Quiero que cada uno la reflexione desde su condición personal, posiblemente profesional, desde lo que van a realizar en lo público, en lo privado, en la academia, desde lo que de aquí en adelante son o es su vocación de vida. Ese sabio va a lo largo del camino y se encuentra primero con un primer artesano de piedra. Y ese primer artesano de piedra pues está haciendo algo con la piedra. Y ese sabio le pregunta, ¿qué estás haciendo tú? El artesano le contesta, estoy sobreviviendo. Si a cada uno de ustedes les preguntaran en este momento, ¿qué están haciendo con su vida? O con el futuro de su propia vida, o con su familia, o con su trabajo, o con su actividad académica, o con su condición de estudiante, o con su condición también de maestro. La respuesta más simple, más básica, es estoy sobreviviendo. ¿Es suficiente? Claramente no es suficiente. Por eso el sabio sigue a lo largo del camino y se encuentra con el segundo artesano de piedra. Y le hace la misma pregunta, ¿qué estás haciendo tú? Y ese segundo artesano de piedra contesta como contestarían otros. Estoy tratando de ser el mejor de mi región en la artesanía de piedra. Es mucho mejor respuesta que la anterior. Si cada uno de ustedes está tratando de ser el mejor estudiante, el mejor hijo de familia, el mejor profesional, el mejor profesor, el mejor en la carrera, el mejor en el deporte, pues está haciendo algo que es significativamente superior. ¿Pero es suficiente? El sabio diría no, no es suficiente. Por eso el sabio sigue a lo largo del camino, más empinado, más empedrado, y se encuentra con el tercer artesano de piedra. Y le hace la misma pregunta, ¿qué estás haciendo tú? Y este tercer artesano de piedra le contestó, estoy construyendo catedrales. En su época, construir una catedral significaba trascender en el tiempo y en el espacio, porque no se construían en una generación. Significaba formar futuras generaciones. Yo, la invitación que les hago es a que cuando les pregunten qué están haciendo con su vida, qué van a hacer con su vida, no solamente sobrevivan, no solamente aspiren a ser los mejores de su región, sino realmente aspiren a trascender, a construir catedrales, que significa trascender en el tiempo, trascender como seres humanos y a descubrir que en ese propósito de sociedad se necesitan los consensos, se necesita la actitud empática, se necesita el trabajo colectivo, se necesita reconocer y valorar la diferencia y se necesita sobre todo entender que cada uno de nosotros, por lo que hemos recibido, tenemos un compromiso y una responsabilidad mayúscula de trascender en el tiempo, de trascender en el espacio. Muchas gracias a todos ustedes.